Muy bien. Tejido conectivo, segunda parte. Hoy vamos a hablar de los componentes del tejido conectivo. En todos los tejidos siempre hay una sistemática para exponer. Esto es muy importante para rendir examen, como estábamos hablando recién. Si me hacen una pregunta, yo tengo que tener un orden para responderla. Si me preguntan por un tejido, el orden para responder va a ser el siguiente. Primero tengo que decir las características del tejido. Segundo, decir la clasificación del tejido. Tercero, decir los componentes del tejido. Y cuarto, explicar cada componente. Esa es la forma de hablar cuando me preguntan en un examen o cuando tengo que pasar a dar una clase, que es lo mismo. La clase es un examen, yo estoy rindiendo examen con ustedes en este momento. Entonces yo tengo que tener un orden. Muchas veces nos pasa que le preguntamos al alumno, por ejemplo, tejido conectivo, y empieza hablando de la cromatina del fibroblasto. Entonces lo que dice puede ser que esté bien, pero no es la forma de explicar el tejido conectivo. Ustedes siempre tienen que pensar que el que está tomando examen sabe la respuesta, pero ustedes tienen que hacer cuenta que no la sabe, porque si no sería muy fácil. Me preguntan algo y le digo, usted lo sabe, doctor, ¿para qué me lo pregunta? Yo tengo que hacer de cuenta que el que me lo pregunta no lo sabe, entonces tengo que hacerle entender. Una forma de practicar es dar la lección, como decimos en Argentina, o sea, dar, no sé cómo se dirá en Brasil, cuando uno practica para dar la clase a un compañero, igual dar la lección. Entonces, a veces es útil dar la lección no a un compañero que está estudiando lo mismo, sino a un amigo que está estudiando otra carrera, que de esto no sabe nada, y hacer que la entienda. Esa va a ser la mejor forma. A veces es útil utilizar algún elemento inservible de la casa, como un hermanito, por ejemplo, sentarlo ahí y darle la lección y que el hermanito entienda. Que entienda el tejido conectivo. Si consigo que mi hermanito entienda el tejido conectivo, cuando me pregunten, el examen me va a salir perfecto, porque yo se lo hice entender a una persona que no lo sabía. Entonces es muy habitual el estudiante de medicina atormentar a toda la familia. Atormentamos a nuestras madres llevándole pedazos de cadáveres que guardamos en la heladera. Me acuerdo siempre, mi mamá un día abrió el freezer y había una cabeza adentro, se desmayó. Todavía estoy tratando de explicarle que no maté a nadie. Pero llevamos cadáveres como si no fuera nada, llevamos huesitos humanos, llevamos piezas anatómicas en frasquitos, embriones, fetos, y los dejamos en casa. ¿No? ¿No pasan esas cosas? Somos estudiantes de medicina, es un caso muy especial. Y también es muy común que el estudiante de medicina siente un hermanito, un familiar, una madre, un padre, que lo siente durante horas para darle la lección. Y bueno, y si no, un compañero de otra facultad. Puede ser útil un novio, una novia, pero ahí tenemos el problema que el novio siempre va a decir, muy bien, muy bien. Se entendió todo perfecto. Entonces, no es muy neutral. Entonces, ese es el orden. Acuérdense, si les preguntamos en el examen, hable de un tejido, me dan la definición, las características, me dan la clasificación, los componentes, y después me hablan de los componentes. Eso vale para todos los tejidos. Si en cambio les pregunto acerca de un órgano, el sistema va a ser distinto. Ya se los voy a explicar para el segundo parcial. ¿Cuál es el orden? Hay un orden perfectamente establecido para hablar de los órganos. Bueno, en cuanto entonces al tejido conectivo, los componentes. El tejido conectivo tiene dos componentes, que son las células, igual que el tejido epitelial tiene células. Pero el tejido conectivo tiene un segundo componente,
que es tan importante como las células, que es la sustancia intercelular, cosa que el tejido epitelial no tiene. El tejido epitelial son solamente células, no tiene sustancia intercelular. Hay libros que dicen que el tejido epitelial tiene una mínima cantidad de sustancia intercelular. Bueno, son formas de ver. Las células están pegadas una al lado de la otra herméticamente por uniones estrechas, intermedias, desmosomas. No tiene sustancia intercelular. Puede tener un poco de líquido intercelular, puede tener alguna fibra, algún filamento, pero no estamos hablando de la sustancia intercelular que entendemos como el caso del tejido conectivo. Entonces puedo decir que no tiene sustancia intercelular el tejido epitelial, o puedo decir que tiene una pequeña cantidad siempre y cuando explique. Siempre y cuando explique a qué me refiero. El tejido conectivo, la sustancia intercelular es tan importante como las células. La sustancia intercelular está formada por dos partes a su vez, que son las fibras y la sustancia amorfa. Hay quienes ponen una tercer parte, que son las proteínas adhesivas. Las fibras pueden ser de tres tipos: colágenas, reticulares y elásticas. Acá estamos viendo, por ejemplo, fibras colágenas, de las cuales vamos a hablar enseguida. Colágenas, reticulares y elásticas. La sustancia amorfa, como su nombre lo indica, amorfa. A quiere decir no, morfo, forma. No tiene forma. Es una sustancia que no tiene forma de fibras. Se refiere a que no tiene forma de fibras. Entonces la sustancia intercelular puede ser con forma de fibras, por eso también se llama forme o fibrilar, forma de fibras, y si no puede ser amorfa, que es como una especie de gelatina o como una especie de masa sin una forma definida. Esa sustancia amorfa está formada fundamentalmente por glucosaminoglucanos. Van a química de primer año y repasan qué son los glucosaminoglucanos. Y las proteínas adhesivas son moléculas proteicas, por supuesto, que hay una enorme cantidad. Lo mismo que los glucosaminoglucanos, hay una enorme cantidad, que no les vamos a pedir que se memoricen todos los nombres, pero algún ejemplo tienen que saber de sustancia amorfa. Algún ejemplo de glucosaminoglucanos, el más conocido que está tan de moda, que es el ácido hialurónico. Es un buen relleno. El ácido hialurónico es una sustancia amorfa que tiene, digamos, la capacidad de ser muy elástico y expandirse entre todo el tejido conectivo, y por eso se lo usa para rellenar. Está muy de moda porque se lo usa en medicina estética para rellenar, rellenar las arrugas de la cara. Ácido hialurónico, que después con el tiempo desaparece porque estoy inyectándolo. Si quisiera un resultado definitivo, tendría que hacer que se produzca más cantidad de ácido hialurónico naturalmente en el cuerpo, pero no se puede. Entonces se inyecta y dura un tiempo y después desaparece. Bueno, esas son las moléculas que pueden encontrar. También pueden encontrar, les decía, en la sustancia amorfa, además de glucosaminoglucanos, lo que se llama proteoglucanos, como el agrecano, sindecano, betaglicano, etcétera. Hay un montón. Cuanto más nombrecitos sepan, mejor, porque van a mostrarle al profesor que estudiaron más. A veces es útil, pero no sirve para nada si yo sé nombrecitos y no sé el principio fundamental. Muy bien. Con respecto a las células, el primer componente que mencioné, células y sustancia intercelular, dijimos. Con respecto a las células, hay dos tipos de células, lo que se llaman las células propias del tejido conectivo.
que son células que están toda la vida en el tejido conectivo. Viven en el tejido conectivo. No vienen de ningún otro lugar. No vienen de ningún otro lugar. Y las otras son las células transitorias. Unas son las propias o permanentes y otras son las transitorias. Las transitorias son células que están de paso en el tejido conectivo o que están por un tiempo nada más. Esto es muy fácil de entender. Como dijimos en la primera clase, el tejido conectivo es un campo de batalla donde se pelea la guerra inmunológica. Entra una bacteria, si logra atravesar el tejido epitelial, que dijimos que no se puede infectar, el tejido epitelial, las bacterias, los virus no le hacen nada, pero si hay una herida, si se rompe el tejido epitelial, entonces sí entra la bacteria al tejido conectivo, que está siempre debajo del epitelial. Y por eso ahí en el tejido conectivo es donde se ataca a los agentes externos, a los agentes infecciosos. Y ahí es donde se va a librar esta batalla. Entonces, en esta batalla, supongamos que acá aparezca una bacteria que logró entrar por una herida del tejido epitelial. Supongamos que acá aparezca una bacteria. Enseguida el organismo va a reaccionar tratando de destruirla. ¿Y cómo lo va a hacer? Van a venir de la sangre los glóbulos blancos, se van a meter en el tejido conectivo y van a atacar a la bacteria. Entonces el tejido conectivo se va a llenar de glóbulos blancos. Y esos glóbulos blancos son células transitorias del tejido conectivo. Por eso tiene dos tipos de células: las propias o permanentes, las que están siempre ahí, y las transitorias. Las transitorias son los glóbulos blancos, que van a entrar cuando hay un agente infeccioso y también van a entrar permanentemente, entrar y salir para ver si hay algún problema. Entran, se quedan un tiempo y después se van, patrullan, revisan que esté todo bien y se van de nuevo la sangre. El tejido conectivo está en intercambio permanente con la sangre, de modo que las células, los glóbulos blancos, pasan al tejido conectivo, ven que esté todo bien y vuelven. Si hay una bacteria ya se quedan y llaman a las demás y atacan. Por eso hay dos tipos de células, comprenden permanentes y transitorias. Las transitorias son los glóbulos blancos. Las permanentes son los fibroblastos, que son las células que fabrican a las fibras. Fibroblasto. La terminación blasto en histología, blasto significa joven y cito significa viejo. Célula joven y célula vieja. Blasto significa célula joven y cito significa célula vieja. La misma célula puede ser blasto o puede ser cito. En el tejido conectivo vamos a encontrar las células que fabrican las fibras, que se llaman fibroblastos, cuando son jóvenes o cuando están activas. Joven en el sinónimo de activa, cuando está trabajando. Y la misma célula, el fibroblasto, cuando es más vieja o cuando deja de trabajar, pasa a llamarse cito, fibrocito. Ahí tenemos otra célula entonces del tejido conectivo. Esta dualidad es muy común y la van a encontrar en muchas células. Casi siempre cuando hay una que se llama blasto, la misma también existe en forma de cito. Por ejemplo, condroblasto, condrocito, la misma célula más activa y más inactiva. Osteoblasto, osteocito. Mioblasto, miocito. Neuroblasto, neurocitos tendría que ser, pero en lugar de neurocitos se le puso neurona. A veces se hace algún cambio y nos arruinan un poquito esto que era tan fácil de entender. Pero si no, es muy fácil. Les preguntan por una célula que termina en blasto, ¿cómo se llama esa célula cuando se inactiva? Y se la pasan pensando y pensando. ¿Qué estarán pensando? Blasto y cito. Blasto, joven y activa. Cito, madura e inactiva. Vale para casi todos los ejemplos que les pueda dar.
O si les pregunto, ¿cómo se llama el precursor, o sea, la célula previa, la célula más joven que el eritrocito? Uno dice, también, piensan y piensan y piensan. Cito es la más adulta. ¿Cómo se podrá llamar la más joven? De acuerdo a esta regla histológica, eritroblasto. Bueno, se llama eritroblasto, de lo cual hay muchos tipos de eritroblastos. Ya es otro tema, hay muchos tipos de eritroblastos, pero por lo menos ya tienen la respuesta fácil. Si hay una que se llama cito, la más joven se llama igual, pero blasto. Entonces eso es una regla histológica. Hace siglos se decidió bautizar de esa forma a las células, dividirlas en cito y blasto. Después, con los siglos, hay cositas que se fueron cambiando, nombres que se fueron cambiando, y un poquitito nos arruinan a veces esta clasificación, pero en general se cumple. En el caso del tejido conectivo, perfectamente, fibroblasto es la célula que fabrica a todas las fibras del tejido conectivo, y también fabrica a la sustancia amorfa, y también fabrica a las proteínas adhesivas. O sea, el fibroblasto, esta célula que vemos acá, el fibroblasto es una célula que fabrica en definitiva a toda la sustancia intercelular del tejido conectivo. Estoy buscando una buena imagen, no encuentro acá buenas imágenes de fibroblastos en estas fotos. Acá tengo solamente dos, ya vamos a ver alguna mejor, porque todo depende, por supuesto, como siempre, del corte que se haya utilizado. A ver si encuentro alguna mejor en otra carpeta. Acá hay fibrocitos. Y ahora ver ustedes cómo estas células, todo lo que podamos hablar de ellas es absolutamente lógico. Vamos a buscar en un tejido conectivo, vamos a buscar acá en un tejido conectivo no especializado, laxo, y vamos a encontrar muchas células, porque como les había dicho, en el tejido conectivo laxo voy a encontrar toda la variedad de células del tejido conectivo. La mayoría de las células que encuentre en el tejido conectivo van a ser fibroblastos, ya sea activos o inactivos, o sea, fibroblasto o fibrocito. La gran mayoría. Muy raramente puedo encontrar otro tipo de célula porque son muy difíciles de ver. La probabilidad más alta siempre es que yo les muestre un fibroblasto o un fibrocito. ¿Cómo se hace el diagnóstico de estas células? Por empezar, si yo pregunto ¿qué es esta célula?, lo que menos tengo que hacer es mirar la célula. Esto es como los magos que te distraen con una mano mientras hacen el truco con la otra y se meten la mano en el bolsillo y te van distrayendo con la otra mano. Acá yo les muestro y todos van con sus ojitos a mirar acá y los estoy distrayendo, porque si yo pregunto qué es esta célula, lo que hay que mirar es acá. ¿Por qué? Porque esto es tejido epitelial, por lo tanto esto es conectivo, y por lo tanto la altísima probabilidad, más de un 99%, es que les esté marcando un fibroblasto. O sea, de entrada yo ya tengo casi la respuesta solamente por haber mirado bien la imagen. Es tejido epitelial. Me queda ahora la duda, ¿será un fibroblasto o me está preguntando justo lo más difícil y me está marcando otra célula difícil de encontrar? Pero ya tengo casi el diagnóstico, porque insisto, no miren donde yo estoy preguntando, miren todo. Entonces ahí es fácil darse cuenta que estoy viendo tejido conectivo. Voy a buscar una imagen mejor de fibroblasto. Ya ven que a veces hasta en las fotos nos cuesta encontrar una buena imagen. Bueno, acá tal vez pueda ser. Nuevamente acá, si yo pregunto por alguna de estas células, lo que tengo que mirar es el panorama general. Esto es tejido epitelial, esto es conectivo. Entonces ya tengo que acordarme de cuáles son las células del tejido conectivo y saber que casi todas van a ser fibroblastos. Hay que tener en cuenta lo siguiente: el citoplasma con técnica de rutina no se ve en las células del tejido conectivo. En las del epitelial se ve, no se ven los límites intercelulares,
se ven muy bien siempre los núcleos. El citoplasma se alcanza a ver, pero no veo bien los límites intercelulares. Yo sé que este epitelio es cilíndrico simple, no porque vea las células cilíndricas, sino porque veo los núcleos ovalados y ubicados en el tercio basal. Entonces con eso me doy cuenta que la célula es cilíndrica. Es un epitelio cilíndrico simple con chapa estriada, esto es intestino delgado o vesícula biliar. Es fácil. No veo células caliciformes, o podría ser que acá haya una. Si esto es una célula caliciforme, esto es intestino delgado. Si no hay células caliciformes, es vesícula biliar. Se acabó el diagnóstico. Y lo hago solamente viendo algunos núcleos por acá. En contacto con el epitelio está el tejido conectivo. ¿Qué células puedo encontrar ahí? Todas las células que mencioné recién. Pero el citoplasma no se va a ver. Tengo que hacer el diagnóstico con el núcleo solamente. Y es bastante sencillo porque es muy lógico, por eso histología razonada. ¿Cómo va a ser una célula como el fibroblasto, que acabo de decir que su nombre, la terminación blasto, indica que es una célula joven y activa? Una célula joven y activa, ¿qué quiere decir activa? Que está trabajando. ¿Cuál es el trabajo del fibroblasto? Producir la sustancia intercelular del tejido conectivo. Producir las fibras colágenas, reticulares, elásticas, que están fundamentalmente formadas por proteínas. O sea, el fibroblasto es una máquina de fabricar proteínas. Fabrica toda la sustancia intercelular del tejido conectivo. Entonces, ¿cómo es una célula que fabrica proteínas? ¿Cómo se fabrican las proteínas? Primer año, biología celular. Las proteínas se sintetizan en los ribosomas. Si las proteínas son para ser exportadas, o sea, para ser volcadas al exterior de las células, las proteínas se fabrican en los ribosomas del retículo endoplásmico granular. Por lo tanto, el fibroblasto tiene que tener mucho retículo endoplásmico granular. ¿Vamos bien? Esto es todo teoría, pero van a ver que no necesito nada más que razonar para saber cómo es el fibroblasto. El retículo endoplásmico granular entonces está formado por ribosomas. Los ribosomas tienen ARN, ácido ribonucleico. Es un ácido. El retículo endoplásmico granular es un componente del citoplasma que es muy ácido. Tiene ácido ribonucleico. ¿Cómo se va a ver con el microscopio el citoplasma del fibroblasto que está lleno de retículo endoplásmico granular que es ácido? Si es ácido, atrae al colorante básico. El colorante básico es la hematoxilina, por lo tanto se va a ver basófilo, se va a ver azul. Entonces el citoplasma del fibroblasto es basófilo. Una cosa es que yo lo sepa de memoria y otra cosa es que yo le haga todo este razonamiento al profesor de por qué es basófilo. Le estoy mostrando que yo estoy razonando, que yo estoy entendiendo. No me estudié de memoria basófilo. Es basófilo por todo este razonamiento. Ahora bien, si el fibroblasto en el citoplasma tiene el RE granular sintetizando proteínas, ¿quién da las órdenes para la síntesis de proteínas? Las órdenes las da el ADN del núcleo. Y han estudiado ustedes que cuando una célula tiene su ADN, sus genes activos, la cromatina tiene que estar desenrollada. Porque si la cromatina se enrolla en cualquier célula, los genes se inactivan. En toda célula, cuando la célula está funcionando, cuando está trabajando, cuando está activa, la cromatina, los genes tienen que estar desenrollados. Cromatina desenrollada. Cromatina desenrollada, la cromatina, ¿cómo se tiñe? Con técnica de rutina. Es ácido desoxirribonucleico, por lo tanto también atrae al colorante básico, a la hematoxilina. La cromatina es basófila, por eso los núcleos siempre son basófilos, no hay núcleos acidófilos.
siempre son basófilos. Ahora, si los genes están muy comprimidos, está la cromatina muy condensada, va a ser basófilo fuerte. Y eso se llama cromatina densa. En cambio, si los genes están desenrollados, va a ser basófilo débil, o sea, celeste en lugar de azul oscuro, celeste. Basófilo débil, eso se llama cromatina laxa. Entonces, el núcleo del fibroblasto tiene cromatina laxa. ¿Ven qué razonamiento? No lo estudié, estoy solamente razonando. Le preguntamos al alumno cómo es la cromatina, cómo es el núcleo del fibroblasto. Me puede decir basófilo, me puede decir cromatina laxa. Está bien, pero si me hace todo este razonamiento, ese alumno entendió la materia. Ya está, entendió. Está razonando, está caminando ya. Ahí me refiero a estudiar de memoria o a estudiar con razonamiento. Perfecto, basófilo. Ahora bien, si yo encuentro acá entonces núcleos con cromatina densa, lo más probable es que sean fibrocitos. Con cromatina laxa, lo más probable es que sean fibroblastos. Fibroblastos. Así que esto puede ser un fibroblasto. Digo puede ser porque no tengo forma de certificarlo con técnica de rutina. Puede ser. Y esto que son bien oscuros, esto es cromatina densa, eso seguro. Y esto es cromatina laxa. Así que esto puede ser un fibroblasto y esto puede ser un fibrocito. Lo que pasa es que la forma no me acompaña. ¿Por qué? Porque cuando la cromatina es densa en un núcleo, cuando se enrolla mucho la cromatina, se achica el núcleo. Se achica y se hace finito y aplanado, con los bordes puntiagudos. Entonces el fibrocito, o sea el fibroblasto inactivo, tiene el núcleo alargado con los bordes puntiagudos. Vamos a ver algunos en alguna otra imagen seguramente. Vamos a buscar alguna de fibrocitos para que los vean bien. Bueno, podemos encontrar fibrocitos ¿dónde? En el tejido conectivo denso. El denso dije que la mayoría eran fibrocitos. Buscamos alguno modelado, como el laminar o el tendinoso, y todos estos son fibrocitos. Los núcleos son como un palito, con los bordes puntiagudos, aplanado el núcleo, bien aplanado, cromatina bien densa. A ver si lo vemos a mayor aumento. Buscamos algún otro para que se vea a mayor aumento. A ver en el tendón si encontramos a mayor aumento. En todos estos son fibrocitos. Es como una rayita. El citoplasma no lo veo. Yo veo esta rayita, cromatina densa, bordes puntiagudos, es un fibrocito. Aparte no me hace falta ni verlo porque esto es tejido conectivo denso modelado, todos son fibrocitos. Pero imagínense que al patólogo le sirve esto, porque si acá ve otra cosa que no sean fibrocitos, es alguna patología. ¿Qué pasa si ve lleno de glóbulos blancos acá? Ve núcleos que son más bien parecidos a glóbulos blancos. Y bueno, el tendón está inflamado, o tiene una infección, una inflamación. Y ahí se empiezan a hacer los diagnósticos. O sea, el patólogo tiene que saber muy bien histología, tiene que grabarse en la cabeza todo lo que es normal, para poder darse cuenta después que lo que está viendo no es normal. Lo mismo si ve la córnea, como vimos antes, si ve la córnea con glóbulos blancos es porque está inflamada. Acá tienen fibrocito. Es como una coma, como un palito, borde puntiagudo, cromatina densa, o sea, bien oscuro. El citoplasma no lo veo, pero si lo viera, ¿cómo sería el citoplasma? Si la célula está inactiva, no está fabricando proteínas, quiere decir que no tiene el retículo endoplásmico granular desarrollado. No tiene ácido ribonucleico en el citoplasma, por lo tanto va a atraer al colorante ácido. Se va a teñir acidófilo, o sea, rojo. Si lo viera, pero no se ve el citoplasma con técnica de rutina. Acá sí se alcanza a ver alguno. Ahí se ve
pequeña sombra, que esto sí es el citoplasma del fibrocito. Y el fibroblasto basófilo. El citoplasma también, cuando la célula está inactiva, se contrae, por eso el fibrocito tiene el citoplasma chiquitito y alargado, aplanado, porque no está trabajando. El fibroblasto tiene el núcleo, dijimos entonces, con cromatina laxa. Podemos también encontrar en el fibroblasto otra característica importante, que es, vamos a corregir esto, en el núcleo del fibroblasto podemos encontrar otra característica. Si dijimos que el fibroblasto está en actividad, o sea, está sintetizando proteína, ¿qué otra cosa tendrá el núcleo? ¿Qué otra cosa puede tener el núcleo? Bueno, si está sintetizando proteínas, dijimos que los genes están activos. Si están activos, dijimos que la cromatina entonces tiene que ser laxa. Acá ven, estos más bien parecen fibrocitos. Cromatina más bien densa, bordes puntiagudos. Este seguro es un fibrocito, este podría ser también. Este claramente no es un fibrocito. Acá es fácil. Esto ya tenemos que entrar a ver qué otras células es, las vamos a ver enseguida, aunque en este preparado es muy fácil el diagnóstico, ¿no? La cromatina es más laxa, podría ser un fibroblasto. No es muy claro, por eso estoy diciendo siempre podría ser. Ustedes me dirán, pero entonces, ¿qué le digo al profesor cuando me tome el examen? Lo mismo, podría ser un fibroblasto. ¿Por qué? Por tal cosa. Porque el profesor tampoco está seguro si eso no es. Para saber si algo es o no es, si una célula es o no es tal cosa, tengo que aplicarle alguna técnica especial. Para eso están las técnicas especiales. No puedo hacer el diagnóstico con técnica de rutina de todo. Algunas cosas sí, otras no. Entonces, uno dice podría ser y después explica. Siempre hagan así. Puede ser, no en pregunta, ¿puede ser un fibroblasto? El profesor le va a decir, yo le estoy preguntando a usted, no a usted a mí. Tiene que decirle como afirmación, puede ser un fibroblasto, porque le veo la cromatina laxa, los bordes redondeados, el citoplasma basófilo estrellado, le veo algunos nucleolos. ¿Por qué nucleolos? Porque si está sintetizando proteínas, necesita que los nucleolos estén desarrollados porque están sintetizando el ARN ribosómico. Los nucleolos son los lugares donde se sintetiza el ARN ribosómico, ¿recuerdan eso? Entonces los fibroblastos tienen nucleolo bien desarrollado. A ver si vemos alguno mejor acá. Bueno, por ejemplo, acá veo muy bien una imagen de un núcleo con cromatina laxa y este es el nucleolo. No sé si lo alcanzan a ver. Se ve una pelotita dentro del núcleo. Este es el nucleolo. Acá hay otro con nucleolo. Acá hay otro que tiene nucleolo. Este es el núcleo y esto es el nucleolo. Eso seguro que son fibroblastos. Entonces al profesor le dicen cuál es su diagnóstico y por qué. Por eso siempre pedimos la fundamentación del diagnóstico en el examen. Siempre la fundamentación. Me puedo equivocar o no, pero está fundamentado. Cuando atendí el paciente, como expliqué antes, de una arritmia, de una fibrilación auricular paroxística, y yo aplico las normas de tratamiento de la Sociedad Argentina o Americana de Cardiología, y el paciente se muere y yo tengo que ir a un juicio, entonces yo le voy a decir al juez, era fibrilación auricular paroxística, le apliqué el tratamiento correcto de acuerdo a las normas de la Asociación Argentina de Cardiología y el paciente después se murió. Y el juez va a decir, bueno, se murió y está bien muerto, porque no había nada más que hacer, te hizo lo que tenía que hacer. Esto es lo mismo. Yo le digo al profesor, este núcleo es ovalado, bordes redondeados.
Cromatina laxa, veo algunos nucleolos. Eso para mí es un fibroblasto. El profesor les podrá decir, sí es un fibroblasto. O le podrá decir, mira, no, yo sé que ese no es un fibroblasto porque lo tengo visto de antes y ya le aplicamos técnicas especiales en otro preparado, pero te pongo un 10 igual, porque vos me hiciste el diagnóstico de acuerdo al protocolo. No le va a decir está mal, yo sabía que no era un fibroblasto, te pongo un 1. No es así, los profesores no hacemos eso. Estamos buscando a ver si ustedes razonan. No estamos buscando saber cuál es esa célula porque no estoy aplicando técnicas especiales para verlo. Entonces, ahora en cambio esta, por ejemplo, esto es un núcleo que aparentemente tiene un núcleo lobulado. Todas estas es probable, un núcleo lobulado. Podrían ser glóbulos blancos. Acá sí se ve perfectamente, esto parece dibujado, sacado de un libro, el núcleo trilobulado de un neutrófilo. Esto es un neutrófilo. Estas son células que vienen de la sangre, son células transitorias del tejido conectivo. Es un neutrófilo. Entonces lo que nosotros hacemos es el diagnóstico de lo que es más probable, y lo explicamos el diagnóstico de acuerdo al protocolo que estoy enseñando. Y entonces jamás van a tener un problema, ya sea que era o no era un fibroblasto. Ustedes hicieron bien el razonamiento, lo explicaron bien. Hay cosas que no saben ustedes y cosas que tampoco sabemos nosotros. Ahora, si ustedes me dicen que esta célula tiene forma ovalada, bordes redondeados, cromatina laxa, es un fibroblasto, ahí el profesor va a decir, no, está viendo tejido epitelial. En el tejido epitelial no hay fibroblastos, están en el conectivo. Ahí está mal. Eso es lo que buscamos, chicos, en el momento del examen, ver el razonamiento del alumno. No estamos buscando ver que sepa datos, no buscamos la enciclopedia, buscamos saber si llegó a desarrollar el razonamiento. Por eso a fin de año el examen final es un examen que tratamos de que sea lo más razonado posible. El alumno que muestra que aprendió las reglas histológicas, el lenguaje médico, el razonamiento de la histología, la embriología y la genética, más vale que aprueba, más allá de si sabe muchos datos sueltos o no. Lo que se dice a veces chimentos, le decimos en medicina. Si saben chimentos le decimos a los datos sin importancia. ¿En qué año se descubrió el fibroblasto? Es un chimento eso. No sé, en los libros por ahí está. Bueno, a veces uno se lo acuerda. Bueno, ven, estamos hablando entonces del fibroblasto. Estamos hace rato largo hablando del fibroblasto. Y el fibrocito también ya lo hemos hablado. ¿Qué otras células hay en el tejido conectivo? Células propias del tejido conectivo. Vamos a encontrar el macrófago. Macrófago. Se llaman histiocitos. Histiocito. En lugar de histiocito. Acá no se cumple esa regla histológica que todos los citos son inactivos. El histiocito es una célula muy activa. Eso se descubrió después y no pegaba con la regla general. El histiocito es un tipo de macrófago. ¿Qué es un macrófago? Macro quiere decir grande, fago comer. Es una célula que fagocita partículas grandes. Fagocita todo tipo de partículas. Es la célula que come todo lo que encuentre a su alrededor que sea extraño, que no pertenezca al organismo. El macrófago, hay muchos macrófagos en el cuerpo, en los libros van a encontrar la lista de macrófagos del cuerpo humano. Uno de los macrófagos es el histiocito, que es el macrófago que está en el tejido conectivo. Esos macrófagos forman todo un sistema que va recorriendo todo el cuerpo buscando si hay algo extraño. Entonces, si yo me pinché y me clavé alguna partícula, entró una partícula extraña, o si una abeja me picó,
o si un mosquito me picó y me introdujo alguna molécula extraña, los macrófagos enseguida la van a encontrar y van a atacarla porque ven que es extraña, y entonces se me va a inflamar. Esa picadura se me va a inflamar. Es lo normal. La inflamación es algo normal, es algo que está bien, es para defendernos. Entonces me pica una abeja, me inyecta su veneno, el veneno de por sí va a producir un efecto inflamatorio, pero además los macrófagos van a encontrarlo y lo van a fagocitar y lo van a tratar de destruir. Lo mismo si me clavo una astilla o cualquier partícula extraña. Están en todo el cuerpo, o si respiro una partícula extraña. Por ejemplo, los que fuman están todo el tiempo aspirando partículas extrañas en enormes cantidades. Por eso los macrófagos de los pulmones de los que fuman están fagocitando enormes cantidades de moléculas. Por eso cuando vean en anatomía les van a mostrar pulmón de no fumador, lo van a ver gris, pulmón de fumador, negro. Y si lo quieren lavar no se va el alquitrán que tiene adentro, porque no está pintado con alquitrán, sino que el alquitrán fue fagocitado por los macrófagos y ya no se va más. Lo mismo que si me hago un tatuaje. Los tatuadores son científicos de alto nivel que han estudiado muchísimo estos procesos, y entonces saben que si me inyectan una partícula de pigmento mineral no biodegradable, va a ser reconocida como extraña por los macrófagos y la van a fagocitar, y va a quedar el resto de la vida en los macrófagos, y el tatuaje va a ser para siempre. Por eso los tatuadores tienen ese aspecto de científico que todos conocemos, porque saben todo esto. Si me inyectan alguna sustancia biodegradable, los macrófagos la van a fagocitar, pero la sustancia orgánica la van a descomponer los macrófagos, la van a descomponer, y con el tiempo el tatuaje se va a ir. Y ahí aprendieron a hacer tatuajes de henna o tatuajes de tinta, permanentes o transitorios, por el conocimiento del sistema monocítico macrofágico que tienen. Muy bien. Esos son los macrófagos. En el tejido conectivo se llaman histiocitos. ¿Cómo lo reconozco al histiocito? Tiene el núcleo en forma de herradura. Esto es un macrófago. Núcleo en forma de herradura. El citoplasma no lo voy a ver, pero voy a ver el núcleo. Núcleo en forma de herradura es un histiocito, si estoy viendo en el tejido conectivo. Todos los macrófagos del cuerpo, que hay muchos, tienen la misma forma, y todos tienen el núcleo en forma de letra C o de herradura. Entonces yo al profesor le digo que esto es un macrófago. ¿Por qué? Porque estoy viendo tejido conectivo, porque el núcleo tiene forma de letra C, tiene una hendidura el núcleo, tiene forma de herradura. Por lo tanto es un macrófago. Si estamos en el tejido conectivo se llama histiocito. Perfecto, perfecto. Esos son entonces los histiocitos o macrófagos. ¿Qué otra célula permanente del tejido conectivo? Bueno, acá estamos viendo una. A ver si agrandamos un poquito la imagen o acercamos un poco el zoom también. A ver si la pueden ver los que están tomando la clase a distancia. Esta célula que estoy viendo acá, o vamos a ver una que se vea mejor. Vamos a ver ahora los mastocitos. Estos son muy fáciles. Bueno, esto es más que obvio, porque esta célula que estoy viendo acá, esto está con técnicas especiales. Con técnica de rutina voy a ver solamente fibrocitos, fibroblastos, y voy a ver macrófagos y glóbulos blancos. Esta se ve con técnicas especiales. Es una célula que obviamente tiene en su citoplasma unos gránulos. Tiene unos gránulos muy evidentes, que son unos gránulos basófilos y metacromáticos. Estudien lo que es la metacromacia. Lean lo que es metacromacia.
son basófilos y metacromáticos. Metacromacia en la práctica, lo que yo voy a ver es que yo tengo una célula, le aplico un colorante azul y se ve roja. Los gránulos del mastocito yo los tiño con un colorante azul y los gránulos se ponen rojos con el colorante azul. Eso se llama metacromacia. Cambia el color del colorante. Es una característica histológica interesante, la metacromacia. Me está indicando un montón de cuestiones químicas que no quiero entrar ahora, pero hay toda una explicación de por qué le cambia el color. Es por los componentes químicos. Este es el mastocito. Citocélula. Masto, hay quienes dicen que viene de cebada, porque se llaman también células cebada, porque parecen granitos de cebada que tuviera adentro. Originalmente le habían puesto célula cebada. Y de ahí deriva aparentemente mastocito. ¿Qué son esos gránulos? Bueno, yo les dije que les pica una abeja y ustedes se les va a inflamar por el veneno y luego los macrófagos van a fagocitar el veneno, lo van a destruir y se acabó la inflamación. Pero ¿qué pasa si yo era alérgico a la picadura de abeja? Me puedo llegar a morir. ¿Cuál es la diferencia entre el que no es alérgico a la picadura de abeja y el que es alérgico? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia a nivel histológico es la siguiente. Si este tejido fuera de un alérgico y yo le inyecto el veneno de la abeja, lo pica la abeja a este que supongamos que es alérgico, en lugar de venir los macrófagos a atacar al veneno de abeja, por un mecanismo inmunológico que les puedo explicar más adelante, van a actuar los mastocitos. Y los mastocitos van a descargar estos gránulos. Los van a descargar. Y en estos gránulos, ¿qué hay? Un montón de moléculas químicas, entre ellas la más importante es la histamina. La histamina produce todo lo que conocemos como el shock anafiláctico. O sea, la histamina produce broncoconstricción, o sea, la persona con el veneno de abeja, si es alérgica, se le van a cerrar los bronquios, le va a faltar el aire, produce enrojecimiento, produce retención de líquido, baja la presión arterial, suben los latidos cardíacos, se hincha la glotis por edema y la persona se muere. Porque en lugar de venir los macrófagos, vinieron los mastocitos. ¿Por qué? Porque esta persona es alérgica. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en el alérgico vienen los mastocitos a atacar? Porque el alérgico tiene una falla genética que hace que vengan los mastocitos. Es un tema genético. Tiene una falla genética en la cual en sus genes está determinado que ante cierta sustancia, en lugar de atacar los macrófagos, atacan los mastocitos. Y los mastocitos no están para eso. Es una falla genética. Atacan y hacen un desastre. Te tiran una bomba atómica contra ese venenito de abeja y te matan. Y eso es la diferencia entre el alérgico y el no alérgico. El que es alérgico a la aspirina, el que es alérgico a la penicilina, el que es alérgico al pescado o a los mariscos, tiene una falla genética por la cual en lugar de atacar los macrófagos atacan los mastocitos. Y ahí está todo el problema. Ahí está todo el problema. Así que estas células son entonces muy importantes para entender este fenómeno del shock alérgico o anafiláctico, los mastocitos. Otras células del tejido conectivo, los plasmocitos. Estas células, este es un plasmocito. El plasmocito es una célula, miren, acá tenemos fibroblastos, ven cuántos nucleolos tiene, fibroblastos, casi todos fibroblastos. Este podría ser un fibrocito cortado transversalmente, núcleo alargado, cromatina densa, bordes puntiagudos, pero lo veo cortado transversalmente. Y si no es cierto, miren qué bien que se las dibujé. ¿Sí? Es creíble lo que digo. Ustedes tienen que hacer lo mismo. Es creíble, no sé si eso no es. Pero la explicación sonó linda. Y es creíble. A lo mejor no es. Este sí, seguro que es un plasmocito. Es una célula redondeada con el citoplasma basófilo. Tiene
una imagen negativa que es el aparato de Golgi, muy desarrollado que tiene el plasmocito. Tiene un gran aparato de Golgi. Citoplasma basófilo porque sintetiza proteínas, tiene mucho de red granular. Pero la característica principal es el núcleo, es un núcleo polarizado, está en un polo. Está en un polo, no está en el medio, núcleo polarizado. Y el núcleo es redondeado. Y la cromatina no es ni laxa ni densa, tiene zonas laxas y zonas densas. Zonas laxas y zonas densas. Entonces, en algunos preparados, a ver si hay alguno que se vea, todos estos son todos plasmocitos. Este es el núcleo. Algunas partes de la cromatina son densas y otras son laxas intercaladas. Densa, laxa, densa, laxa, densa, laxa. Está intercalado un pedacito denso con uno laxo. Y eso produce una imagen que se llama cromatina en forma de rueda de carro. Cromatina en forma de rueda de carro. O sea, rueda de auto, rueda de carro le pusieron cuando no había autos, ¿no? Rueda de carro. Porque son como los rayos de una rueda. Ahí lo tenemos. Son como los rayos de una rueda. Cromatina en forma de rueda de carro. Con mucha imaginación. No van a ver la rueda de carro. Pero sí, ¿qué significa eso? Por eso insisto, explicar, hablar con el profesor. Por eso el práctico, el examen no es escriba el diagnóstico y váyase. No, el práctico es escriba el diagnóstico, escriba la justificación y explíqueme el razonamiento. Entonces, veo una imagen de cromatina en rueda de carro. ¿Qué significa? Que la cromatina tiene zonas densas alternando con zonas laxas. ¿Y por qué eso? Porque estas células son las que producen los anticuerpos. Son las que producen los anticuerpos. Los anticuerpos se producen por un mecanismo muy complejo, donde se activan algunos genes sí y otros no. Y por eso la cromatina tiene algunas partes densas y algunas partes laxas. El mecanismo de producción de los anticuerpos es muy complejo. Estas células, los plasmocitos, son las que inicialmente se equivocan en el paciente alérgico. ¿Por qué viene el macrófago? ¿Por qué viene el mastocito en el alérgico? Porque la que se equivoca es esta célula, porque esta es la que produce los anticuerpos. En el paciente normal, si me pica una abeja, yo no soy alérgico a las picaduras, si me pica una abeja, el plasmocito, cuando se entera que entró veneno de abeja, responde produciendo un anticuerpo que es la inmunoglobulina G y la M y G. Son los anticuerpos M y G que van a desencadenar la reacción de defensa contra ese veneno. Ahora, si yo fuera alérgico, el que se equivoca es el plasmocito. En lugar de producir inmunoglobulina M y G, produce anticuerpos de tipo E. Este es el que tiene la falla genética. Y el anticuerpo tipo E, en lugar de defenderme y desencadenar la inflamación normal, el tipo E llama a los mastocitos y el mastocito es el que arma el desastre con su histamina. Por eso, si quiero prevenir la alergia, ¿qué tomo? Un antihistamínico, para que cuando venga el mastocito no libere su histamina. El antihistamínico bloquea los mastocitos y entonces no tengo alergia, prevengo la alergia, ¿sí? Bloquea, hace que el mastocito no pueda descargar la histamina. Un antihistamínico. Ahora, si yo tengo un paciente que está con un shock anafiláctico, ¿le doy un antihistamínico? No, porque el antihistamínico bloquea el mastocito, pero ese paciente ya el mastocito le descargó todas las bombas que tenía adentro. Son bombas que tiene el mastocito, bombas de histamina, serotonina, leucotrieno C, un factor quimiotáctico eosinofílico, SRA, sustancia de reacción neta anafiláctica, una infinidad de moléculas. Te bombardea con eso y te mata. El antihistamínico llegó tarde. Lo que tengo que hacer es contrarrestar de otra manera. Tengo que buscar algo que produzca el efecto contrario a la histamina, algo que dilate los bronquios. Entonces le voy a dar adrenalina. Si lo tengo que salvar, vida o muerte, adrenalina. Si me da más tiempo, le doy un corticoide.
pero nunca un antihistamínico. Si el médico le da un antihistamínico es porque ese médico no entendió nada desde histología, no viene entendiendo nada. O sea, todo esto es de aplicación diaria, permanente, cuando se reciban de cualquier cosa, de cualquier especialidad. Es acordarse de estas cosas para entender, ¿le doy o no le doy un antihistamínico? Bueno, lo razono. Estos entonces son los plasmocitos. Y ahí ya tenemos entonces las células propias del tejido conectivo. Luego las transitorias son los glóbulos blancos, que lo vamos a estudiar en el capítulo de sangre. Capítulo de sangre. Con respecto a las fibras, no voy a entrar en ningún detalle, ya les mencioné que las fibras son las colágenas, elásticas y reticulares. Las fibras colágenas son las únicas que se ven con técnica de rutina, son las únicas que se ven acidófilas. La fibra colágena está muy estudiada, muy estudiada, tanto en química como en histología, como en biología. Van a encontrar en todos los libros una infinidad de información y van a encontrar libros enteros de fibra colágena, porque la fibra colágena falla mucho. Hay mucha patología por falla de las fibras colágenas, muchísima patología. Lo que yo mencioné la vez pasada, las colagenopatías, enfermedades del colágeno. Así que ahí tienen infinidad, la dermatomiositis, la fibromialgia reumática, todos los tipos de artrosis, distintos tipos de artritis crónicas, dermatomiositis, el lupus eritematoso sistémico, infinidad de enfermedades donde fallan las fibras colágenas. Parece que hay algo que no salió del todo bien en el diseño y falla mucho. Falla mucho. Yo lo pienso un poco de esa manera, ¿no? Acidófilas las pueden encontrar en los libros. Las elásticas no se ven con técnica de rutina, salvo en un preparado que es el de aorta, y las reticulares no se ven con técnica de rutina, salvo en los preparados de timo o de ganglio linfático. Si no, no se ve. Bueno, con esto terminamos este resumen del tejido conectivo. Por el momento nada más.